Vamos ya a prepararnos para la discusión de nuestro capítulo 8. Así que le invito a que me acompañe en su libro, específicamente a la página 101. Y ahí vamos a estar viendo en lo que es la introducción de este capítulo, titulado Discipulado Intencional. Y se va a dar cuenta por qué este libro, que es de la misión de la iglesia, la misión de Dios, por qué ha tratado estos temas de madurez bíblica, de comunidad bíblica y ahora de discipulado intencional. En otras palabras, es la idea, simplemente haciendo un resumen, de que para yo ser un misionero que cumpla la labor que Dios me ha dado a mí, ya partimos de que todos tenemos esa labor, no es alguien que enviamos solamente afuera, todos tenemos esa labor de misionero. Para yo cumplir eso necesito esa madurez bíblica, necesito una comunidad bíblica que me respalde, que yo esté animando y que ellos me estén animando, y juntos nos estemos enviando uno al otro, juntos nos estemos animando en esta tarea de cómo estamos haciendo discípulos. Y número 3, según el capítulo que veremos hoy, vamos a ver lo que es el discipulado intencional. Vamos a ver de qué trata particularmente esa misión que Dios le ha dado a la iglesia. De hecho, si usted ve el resumen, en la contraparte de la página 101, dice: un misionero común y corriente está comprometido a ser discípulos que hacen discípulos. La definición básica de un misionero común y corriente está comprometido a ser discípulos que hacen discípulos. Así que vamos a orar para comenzar en la noche de hoy. Padre, gracias nuevamente te damos por este tiempo, por la oportunidad de estar juntos en medio de la semana. Gracias por tu gracia para con nosotros, Señor. Tu gracia es grande, tu gracia es fuerte, nos sostiene. Te damos gracias hoy. En esta hora te pedimos sabiduría mientras nos adentramos, Señor, en esta enseñanza de lo que es la misión de la iglesia. Ayúdanos a reconocer la necesidad, Señor, de una comunidad bíblica. La necesidad de que esta misión no la hacemos solos. Nunca fue diseñada para hacerlo solos. Ayúdanos a entender el tema de hoy. Guíanos, danos sabiduría. Gracias por los hermanos que están aquí. Y aquellos que no pueden venir, también esté con ellos hoy, te pedimos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que según nuestro capítulo 8, vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué es hacer discípulos según la enseñanza que vemos ahí? Y yo creo que el autor parte con una definición muy buena, nos ayuda a repasar lo que ya hemos visto, el entendimiento que nosotros tenemos de qué es hacer discípulos. Ahí mismo en la página 101, primer párrafo. ¿Quién lo puede leer? Ese es el primer párrafo completo, desde donde dice nuestro rol como misionero. ¿Amén? Sí, Luis. Nuestro rol como misioneros comunes es presentar a Cristo a la gente, ser parte en forma activa de su caminar para llegar a ser como Cristo y enseñar a las personas a repetir el proceso con otros. Este simple llamado es el de hacer discípulos. Un discípulo es uno que continuamente trata de seguir a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo y la comunidad bíblica. Ahí, en pocas palabras, hay mucho. De hecho, hay una buena definición de lo que es hacer discípulo y hay una definición de lo que es un discípulo. Pero miren la definición de hacer discípulos. Consta de 3 partes. ¿Quién la captó? Hacer discípulos incluye 3 cosas según esa idea. Están claritas ahí, 1, 2 y 3. ¿Qué incluye hacer discípulos? Y que nuestra tarea como misioneros. Primero, ¿qué incluye? Presentar a Cristo a la gente. ¿Cómo se hace eso? Lo más básico. Hablándole, compartiendo el evangelio, evangelizando, de las 1000 maneras que hay, usted sabe. Presentar a Cristo a la gente. El problema es que muchas veces cuando hablamos de evangelismo, discipulado, incluso dejamos las cosas ahí, como si eso fuera el todo, como si simplemente Jesús hubiera dicho: vayan al mundo y háblenle a la gente acerca de mí. Jesús dijo eso nada más. No, y vamos a repasarlo ahora, esa gran comisión de Mateo 28. Jesús dijo: vayan, y sí, tienen que hablar del reino, tienen que hablar de mí, pero cuando Él dijo vayan a ser discípulos, incluye mucho más. Así que, ¿qué es la segunda cosa que incluye a ser discípulos? Aparte de, número 1, presentar a Cristo a la gente. Número 2, ahí, según esta línea. ¿Sí? Caminar con ellos. Me gusta esa frase. Ser parte en forma activa de su caminar para llegar a ser como Cristo. Pregúntate en esta noche, una pregunta clave. ¿Tú estás haciendo discípulos? Entonces, ¿cómo tú sabes si estás haciendo discípulos? Yo no te estoy hablando de si tú estás con el libro de Blackaby, muy bueno, Experiencia con Dios, o si tú estás con algún otro texto particular.
y estás estudiando el libro y estás del capítulo 1 al capítulo 10 y terminaste el capítulo 10 y ya hiciste un discípulo. No estamos hablando de eso. Noten que estamos hablando de caminar. Noten que dice de forma activa. Y la pregunta es, si tú estás haciendo un discípulo en esta noche, es esa. ¿Hay alguien con el cual yo esté caminando de forma activa en mi vida cristiana? O sea, ¿hay alguien que yo lo esté acompañando? Hermano, miren, esto es tan importante que la iglesia abrace lo que es el hacer discípulo. Porque si no, véalo de esta forma, sería un caos. ¿Cómo usted vería una escena donde hay muchos niños, bebés, que acaban de nacer, están todos metidos en un cuarto? Imagínate un nursery, esto es un tipo, un cuido, lo que hay por ahí. Y de momento tú entras ahí, tienes la oportunidad de ver, y no hay un cuidador, no hay un maestro, no hay un director, no hay alguien de seguridad. ¿Qué viene a tu mente si tú ves una escena así? Tú entras y tú ves niños que acaban de nacer desde meses hasta 1, 2, 3 añitos, pero 20 niños hay. Nos preguntamos rápido quién los va a guiar. ¿Qué es esto? Hay que dar el seguimiento, pero incluso si eso fuera un escenario real, incluso eso tiene que ver con su qué. ¿Esos niños van a sobrevivir ahí? Su vida está en riesgo. Su misma vida está en riesgo. Así que, imagínense esa escena, eso en lo físico. Oye, ¿por qué en lo espiritual permitimos que eso pase en la iglesia? Piensa en eso. Y gracias, Carlos. Y esto es algo para que pensemos todos hoy. Y escucha bien, yo no estoy diciendo, Carlos, ¿por qué como pastor tú permitiste que fulanito que se acaba de convertir esté solito por ahí? O Jorge, tú eres líder en la iglesia, ¿por qué tú permites eso, Jorge? Bueno, esa es la tarea que se le pregunta a la iglesia. Es la tarea de todos. La tarea de decir, piénsalo de esa manera, lo vivo físicamente. Ahora mira espiritualmente. Oye, ¿hay alguien en la iglesia que o es no creyente o es un creyente recién nacido? ¿Estará por ahí caminando solo? Porque no veo a alguien que lo acompañe. Escuche bien. Si tú te sientas aquí a esperar en lo que llega otro y lo acompaña, eso puede pasar. Y tú lo puedes hasta espiritualizar y decir, sí, pero yo oro para que otro venga y lo acompañe. ¿Usted sabe qué? Esa necesidad, aunque sea la del inicio, la intencionalidad tuya se debe dar. La más básica de preguntar a los pastores, mira, está este hermanito, ¿hay alguien que está acompañándolo? Ir donde el hermanito y decir, hermano, yo te puedo acompañar, mira, en lo más básico, orar. ¿Cómo puedo orar por ti esta semana? ¿Estás leyendo la Biblia? Algo más básico, vamos para atrás. ¿Tú entendiste el mensaje? Esa persona escuchó el domingo el mensaje. Tú le preguntas, ¿tú entendiste el mensaje? Porque tú sabes que es alguien nuevo o que es un bebé espiritual. Tú le preguntas, oye, ¿tú entendiste? ¿Quieres que nos vayamos juntos hoy y hablemos del mensaje? ¿Quieres que esta semana yo te texté o tú me textes y hablemos por teléfono acerca de lo que se predicó? Miren, estos son simplemente ejemplos, pero ven la idea. Mi hermano, piensa por un momento, muchas veces, y estoy hablando de la iglesia en general, yo estoy hablando de esta iglesia, y es triste, pero el Estado, estaba viendo una estadística estos días, el estado del entendimiento de hacer discípulos en la iglesia general en Estados Unidos está bien bajo. Es que tenemos como cierta indiferencia por alguna razón, que solo podemos explorar después. Como que vemos un bebé espiritual, escuche bien, vuelvo y repito, vemos un bebé físico solo, y qué rápido, aún naturalmente, instintivamente tú vas a hacer. Mira, estos días vi una noticia de un bebé solo, 3 años, caminando por un highway, una autopista de Florida. Y lo lograron rescatar. ¿Sabes por qué lo lograron rescatar? Piensen en esto. Alguien vio un niño de 3 años solo y dijo, pero ese niño de 3 años solo que hace ahí no sobrevive. Hay que acompañarlo, es un peligro. Hay que cuidarlo. ¿Sabes qué? Se detuvo, incluso para el sacrificio, haciendo un sacrificio él. Se detuvo, paró todo allí para coger a ese niño y protegerlo hasta llevarlo a un lugar seguro. Eso lo hace. Hermano, yo estoy seguro de los que estamos aquí en esta noche. Cualquiera sale hoy a su casa y ve allí en la calle un niño de 3 años caminando solo. No va a decir, mira, bendito, voy a orar por él, me voy para casa. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. No tiene sentido. Pero entonces piensen por un momento, si lo hacemos en el ámbito espiritual. O sea, si en el ámbito espiritual se nos es más fácil como que pasar de largo. En el ámbito espiritual, y te hablo ya de la iglesia, como que, bendito, Pablo se acaba de convertir. Pablo, te voy a usar el ejemplo. Pues, alguien que ore por él, alguien que lo disipule, alguien que le haga estas preguntas, las básicas, vuelvo y repito. Incluso aunque ya tenga a alguien acompañándolo intencionalmente, qué bueno que todos los hermanos
en comunidad se preocupen por él. Y alguno de nosotros le haga esas preguntas. ¿Usted se acuerda de esta interacción de Felipe y el etíope? El etíope estaba ahí leyendo. Leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. ¿Pero qué era lo más importante? ¿Qué le dijo Felipe? ¿Tú entiendes, Felipe? Etíope, ¿tú entiendes lo que lees? ¿Y él le dijo qué? Pues no, miren lo básico ahí. Exacto. ¿Y qué hizo Felipe? Miren, ¿qué hizo? Se sentó. Se sentó con él a explicarle la Biblia. Mi hermano, nosotros nos complicamos demasiado. El discipulado es caminar con alguien mientras madura en su fe. That's it. Eso incluye muchas cosas, claro, se pueden dar de muchas maneras. Pero no nos tenemos que complicar tanto. Es como yo estoy acompañando a alguien para que crezca. Y recuerden que esto no es algo que tú das solamente. En un concepto o en un conjunto de una iglesia se supone que tú estás dando, pero además tú estás recibiendo. Porque se supone que haya alguien preocupado por ti, de que tú estés bien espiritualmente, de que estés leyendo la Biblia, que estés madurando en tu fe. Y eso es algo que, miren, es una cadena que se tiene que estar dando en la iglesia. Míralo de esta forma, conectados uno con otro. Todos conectados. Todos preocupados por la salud espiritual. ¿Recuerdan los unos a los otros, lo que vimos la semana pasada? Todos preocupados. Pues repito, allí en la calle estoy seguro que todos lo hacemos. Vemos al niño de 3 años, nos detenemos a hacer algo. Aquí en la iglesia, igual, preocúpese genuinamente. Diga, oye, esta persona que lleva tiempo y no es creyente, ¿cómo podemos seguir ayudándolo? O cómo yo puedo seguir presentándole las verdades del Evangelio. Si es un creyente nuevo, lo mismo. ¿Cómo yo puedo ayudar a este creyente nuevo en su fe? Y aun cuando sea un creyente, ¿usted recuerda las etapas de Juan? Los hijitos, ¿se acuerdan de eso? Aun cuando esté en el medio, o incluso cuando esté en una etapa más grande, aún necesitará guía y ayuda. Mire, llevo 50 años del Evangelio. Ejemplo. ¿Aún necesito guía y ayuda de otro? Claro. Así que no partimos, mi hermano, de eso. Nunca se te da el certificado de discípulo en el sentido de que ya cumpliste. No. Aún en la eternidad, lo hemos dicho antes. Toda la eternidad tú seguirás siendo un discípulo porque eres un estudiante. Porque te vas a seguir asombrando de las maravillas de nuestro Dios. Así que, ¿qué es hacer discípulos? Primero, presentar a Cristo. Segundo, ser parte en forma activa de su caminar para que esa persona llegue a ser como Cristo, para que madure en su fe. Y tercero, miren, hacer discípulos no se ha acabado. Escuché bien, 3 pasos. ¿Sabes cuándo se acaba eso? Y no hablo de que se acaba el tú ser un discípulo, porque acabo de decir que eso nunca acaba. Estoy hablando de cuando esa persona ya está lista. Una persona ya madura. ¿Cuándo está lista según ese tercer paso? ¿Puede hacer qué? Puede hacer lo mismo. Ese ya está maduro cuando ese puede entonces preocuparse por otro y empezar. Es una cadena, mi hermano. De hecho, tú llegaste aquí porque alguien se preocupó por ti o no. Todos llegamos aquí porque en algún momento, mire, si yo voy para atrás, ¿cuánta gente invirtió en mí? Y digo invirtió en mí que sacó tiempo para enseñarme la palabra. Y yo voy para atrás, mire, tanta gente. Igual tú puedes mirar para atrás y decir, ¿cuánta gente en algún momento de mi vida invirtió en mí? Dedicó un tiempo para que yo madurara en la fe. Y ahora yo lo estoy haciendo con otros. Y es lo mismo contigo. Así que esto es una cadena, mis hermanos, que no debe terminar. Así que apréndase bien ese párrafo, porque ese párrafo es literalmente una excelente definición de qué es hacer discípulos, presentar a Cristo a la gente, ser parte de su caminar para que llegue a ser como Cristo. Y número 3, enseñar a esa persona a repetir el proceso con otros. ¿Y cuál es la definición que da de un discípulo al final de ese primer párrafo? ¿Cuál es? ¿Quién la puede leer? Una definición básica de lo que es un discípulo. Al final, la última oración del primer párrafo. ¿Qué dice? ¿Es uno qué? Es uno que continuamente trata de seguir a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo y la Ahí está. comunión. No te subraya ahí la palabra continuamente, algo que no se acaba. Uno que continuamente trata de seguir a Jesús. De eso se trata tu vida cristiana, mi hermano. Tú todo el tiempo estás tratando de seguir a Jesús, de mirar a Jesús, de seguir su ejemplo. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo que Él nos ha dejado las huellas ahí para nosotros seguir sus pisadas? Esa es la vida cristiana. Ese es el discipulado. En nosotros seguir a Jesús. Y eso es algo que tú haces diariamente. Todo el tiempo estás haciendo eso. Continuamente. Lo haces y no está en los dos medios.
los dos medios por el cual logramos eso. Necesitas los dos. Si no tienes uno de ellos, vas a estar corto y no vas a crecer efectivamente como un discípulo. ¿Qué dos medios necesitas? Poder del Espíritu Santo. Es que para tú entender las verdades bíblicas, mi hermano, cuando tú abres la Biblia en la mañana y comienzas a leerla, qué bendición que tú estás con el autor, que tú le estás preguntando, que tú puedes orar al que lo inspiró y hablar con él y orar y decirle, Señor, dame sabiduría, y tú tienes el poder del Espíritu Santo. Si no, tú no entendieras nada de lo que dice ahí. No tuvieras la oportunidad de conocerlo. El poder del Espíritu Santo está cada vez que usted entiende la Biblia, que usted está leyendo la Biblia. Y luego, note lo que dice la comunidad bíblica. Yo no puedo ser un discípulo si no tengo la comunidad bíblica, si no tengo esa comunidad de gente que se preocupó por mí y yo me preocupo por ellos. Así que, mi hermano, ¿qué es hacer discípulo? Una definición básica. ¿Y qué es un discípulo? Está aquí. Guárdelo bien, página 101, póngalo en sticky note, ahí en la parte de arriba, para que usted cuando quiera recordar en su biblioteca una buena definición de qué es un discípulo y cómo hacer discípulo. Usted busca el libro, ya sabe, ahí donde se encuentra. Bien, pasamos la página y la página 102, antes de ir al segundo punto, noten que se nos narra una historia de un joven, se llamaba Mateo, que está teniendo una relación de discipulado. Él es un joven y está tratando de tener una relación de discipulado con otro amigo, un amigo. Y simplemente, ¿cómo se da esa dinámica? Él le invita a leer el libro de Juan, simplemente a compartir la palabra. Y ellos pasan tiempo juntos, no tienen como algo concreto más allá de decir, vamos a leer juntos la Biblia. Y vamos a leer juntos la Biblia se convirtió en algo práctico, en una relación intencional, en Mateo estando preocupado por este autor, para que él creciera espiritualmente. Y llegó un momento, después de 2 años, que miren esta conversación que interesante, la página 102 abajo. Después de 2 años, él dice, yo le dije a Mateo, oye Mateo, tú me estás discipulando. Después de 2 años lo descubrió. Sí lo sé, contestó él. Yo actué como si me hubiera ofendido, pero no me lo dijiste. Su respuesta fue de valor incalculable y me cambió para siempre. En su estilo práctico y tranquilo, Mateo me dijo, bueno, ahora lo sabes y probablemente deberías hacer lo mismo con otros. Miren qué interesante esto. Tal vez este hombre, en un momento, el que está escribiendo, en un momento dado pensaba que esa idea de hacer discípulos tenía que empezar con un inicio intencional, con una ceremonia frente a la iglesia, decir, mira, pues Mateo, desde hoy en adelante, para que todo el mundo lo sepa, va a estar discipulando fulano, y cuando pase 1 año le vamos a entregar un certificado, te vamos a llamar al frente, para poder darte un certificado y tirarte una foto, y decir que tú pasaste de grado de discipulado, algo como eso. No, él dice, ya llevaban 2 años, ¿y cómo era el discipulado? ¿Sabes cómo era? Pues repito, era esta relación, 2 hermanos en Cristo, uno preocupado por el otro, diciendo, vamos a leer juntos, ¿qué? Juan, vamos a leer la Biblia. Y en medio de esa lectura bíblica, oraban juntos, en medio de esa lectura bíblica se hacían preguntas del texto, procurando que este joven tuviera mayor entendimiento del Evangelio. Hermano, eso es lo que tú haces cuando estás discipulando. Estás procurando que otro hermano tenga mayor entendimiento del Evangelio. Y cuando tú, esto es un principio básico de pedagogía, de enseñanza. Cuando tú enseñas, siempre ¿qué? ¿Qué pasa cuando tú enseñas? Siempre, obligado, aunque no quiera. Es que estás obligado. Eso ya está en el paquete. Porque en ese proceso, en esa dinámica de enseñar, siempre estás tú aprendiendo. Así que eso se da a 2 lados, aún en el proceso en el cual tú te estás invirtiendo en otro. ¿Usted no sabe todo lo que yo aprendí con las preguntas de Luis? Cuando Luis me hace preguntas difíciles que yo no tengo ni idea. Tengo que estudiar y buscar y aquí y allá. Es así, oigan mi hermano. Cuando usted comienza un proceso de decir, oye, yo quiero enseñar a otro, yo a la misma vez estoy ¿qué? Estoy aprendiendo. Así que no descarte eso, mi hermano. No descarte el estar intencionalmente buscando cómo yo puedo envolverme más en la vida espiritual de mi hermano. Eso es discipular. ¿Cómo yo puedo preocuparme por la vida espiritual de mi hermano para que él siga creciendo? Así que eso es hacer discípulos, simplemente un repaso de lo que está ahí. Bien, ahora un recordatorio importante. Ese recordatorio importante está en 2 pasajes y vamos a verlo.
Mateo 16, 18 y el famoso pasaje de la Gran Comisión de Mateo 28, 18 al 20. Miren ese importante recordatorio de nuestra tarea como misioneros que van al mundo a ser discípulos. Alguien que pueda leer Mateo 16, 18. Está incluso en la página 103, pero si lo tiene en su Biblia lo puede. Jorge, sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una promesa, nos dice el mismo autor, una promesa increíble. Jesús mismo está diciendo que Él edificaría su iglesia. Pero miren el problema, lo tengo subrayado ahí en el mismo medio de la página 103. A menudo como cristianos asumimos la responsabilidad que Jesús dijo que Él iba a cumplir. O sea, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia de la forma en que yo quiero edificar mi iglesia. Pero como cristianos, nosotros muchas veces metemos la mano y queremos edificar la iglesia que nosotros queremos. ¿Te entiendes lo que está diciendo? No la iglesia que Jesús quiere muchas veces. O sea, nosotros como que nos metemos ahí en el medio. ¿Cómo hacemos eso? De hecho, él continúa diciendo, ¿hemos sido llamados nosotros a edificar la iglesia? Por supuesto, pero con demasiada frecuencia tratamos de edificar lo que nosotros hemos definido de qué debe ser la iglesia. Un concepto estrecho que incluye el edificio en que nos reunimos los domingos y los programas que existen dentro de las instalaciones de ese edificio. De hecho, piénsalo así. Y estoy hablando de todos los cristianos. Nos preocupamos más por el edificio y por los programas que existen aquí en la iglesia que por la gente. ¿Es cierto eso? En términos generales, sí lo es. Triste, pero lo es. Nos preocupamos más por la estructura, por los programas, que por la gente. O sea, estamos haciendo, mi hermano, las cosas al revés. Porque la iglesia es la gente. Cristo está edificando. Cristo es un carpintero literal que con martillo y clavo y madera y cemento y bloque está construyendo la iglesia, cada iglesia en el mundo. No. Pero sí Cristo está construyendo un pueblo nuevo en gente como tú y como yo. ¿Eso lo está haciendo Él? Sí. Esa es la edificación de la iglesia que Él está haciendo. Lo que pasó en Tesalónica. Él empezó a edificar la iglesia en Tesalónica. Y no fue que Jesús construyó un edificio, lo hablamos el domingo. No, ¿qué significa que Jesús empezó a edificar la iglesia en Tesalónica? Que empezó a salvar gente, que empezó a transformar gente. Eso significa Jesús edificando su iglesia. Jesús empezó a tomar gente pecadora y lo empezó a ¿qué? A transformar y a cambiar. Jesús, ¿sí? Vamos a liarlo. ¿Sí? Jesús es el mejor edificador de la iglesia porque precisamente Él hace eso. Mi hermano, Jesús se preocupa mucho más. Es su prioridad por la gente que por el edificio y por los programas. Pero yo repito, nosotros, y cuando digo nosotros, estoy hablando del pensamiento occidental acá, en Estados Unidos especialmente, tenemos esa idea al revés y nos preocupamos más por el edificio y los programas que por edificar la gente, que porque la gente esté creciendo. Ese es el libro del enrejado y la luz, que nos preocupamos más por los programas, donde van a poner las estructuras y no por lo más importante. Sí. Sí. De hecho, déjame, Pablo, dime para comentar algo de eso. Por eso es que el enemigo se cansará de intentar destruirla, no va a poder nunca. Gracias, sí, ya. El enemigo y el mundo y los enemigos de la iglesia han destruido edificios de la iglesia. Escuche bien. Por montones. Por montones. Estaba leyendo estos días, Nigeria, ya cogen los grupos musulmanes extremistas, cogen las iglesias, las explotan, de hecho, las destruyen. Tanto la gente como los edificios. En gobiernos como China, ¿sabes qué hacían? Cogían una grúa, les molesta la cruz. Entonces tú tenías un edificio, tenías una cruz arriba, y entonces venía el gobierno con una grúa gigante, ¡pum! Y tumbaba todo el techo, toda la estructura ahí porque había una cruz que les molestaba. La destruyen, el edificio. Pero esa iglesia seguía subsistiendo. Sí, sí, claro. Eso es lo que hizo Cuba. Tratando de cerrar la iglesia, les cierra los edificios, váyanse para las casas. Bueno, no le dijo váyanse, pero los obligó a irse a las casas.
¿Y qué pasa en las casas? Una explosión que hubo de iglesia. Muy grande. Y no lo podían controlar. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en Cuba con este pastor, Pastor Juan, siempre me acuerdo de esto. Porque la pregunta de nosotros era, oye, pero a ustedes, nosotros estamos como intrigados, como que a usted lo han metido preso o lo han intentado meter preso. Y él nos contó tantas cosas de las amenazas, yo le he contado algunas. Él nos contó de los infiltrados. Escuche, eso es real. Aquí eso no lo vemos, pero aquí eso es normal. Hay gente que es del gobierno y está allí. Y se mete al culto. De hecho, ¿sabes qué? Esto no es una historia genérica. Él me menciona nombres particulares. Fulano. Gente que entró así y ¿sabes qué? Se convirtió. Se entró trabajando para el enemigo y terminaron convirtiéndose. Esto para que tú veas la gracia de Cristo es irresistible. Así que eso pasó. Y de hecho, yo me acuerdo que en mi conversación con el pastor Juan, la conversación un momento giraba en esta idea hipotética. Oye, ¿tendrá el gobierno cubano la capacidad de meter preso a todos los cristianos de Cuba? No. En términos de edificio, de guardia. No. O sea, no tienen ni habla de infraestructura. ¿Qué van a hacer con todos esos cristianos meterlos presos? No, es que no. De hecho, la idea de Juan, según lo que él nos decía de cómo lo veía la autoridad cubana, era algo como esto. Él decía, mira, ellos como que nos aguantan, o sea, como que por obligación saben que tenemos que estar allí, los cristianos, pero no nos soportan. Eso era lo que me decía Juan constantemente. No nos soportan, pero ni modo, tienen que como que aguantarnos en la palabra. Exacto. Pero noten esto. Nosotros pensamos muchas veces al revés. Esta idea, pensamos que lo que más importa son las estructuras, que lo que más importa son los programas y no la gente. Y Cristo siempre nos enseñó todo al revés. De hecho, me encantó lo que dice ahí en la página 103, en este párrafo que estoy leyendo. Miren la última oración de ese párrafo del medio. Dice, nosotros podemos traer gente al edificio, pero no podemos insertarla en la familia de Dios. Esa oración vale oro. Mi hermano, esa oración vale oro. Mira lo que está diciendo. Tú puedes traer gente. Mira, ¿sabes qué? Mañana vete allá, vete por ahí a la calle. Invita a un amigo. Invita a alguien. Tú lo puedes traer aquí. Y no estoy diciendo fuérzalos a entrar. No. Tú invitas a gente y viene. Probablemente. Alguna persona. Invita a 50 personas y tal vez uno llega. Pero tú lo puedes traer al edificio. Pero tú lo puedes hacer parte de la iglesia de Dios. No. Es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Así que en la misión, mi hermano, siempre tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar que es Cristo el que está edificando a su iglesia. Que mi trabajo es hacer discípulos, pero mi trabajo no es crear tantos programas y tantas estructuras y preocuparme por otras cosas que no son importantes, que no sea que los hermanos estén madurando en la fe. Una iglesia sana, escuche bien, no es cuando el edificio está más grande y más grande y más grande. Una iglesia sana es cuando los miembros están madurando en la fe. Ya. Que la iglesia esté creciendo en estructura y también en ministerios, porque pueden haber que 50 ministerios ahí, pero verdaderamente está creciendo la gente ahí, verdaderamente se está haciendo discípulos. Cero. Esa es la clave. Está madurando la gente, ya, con eso. La gente está creciendo, de hecho, y eso va a estar atado. ¿Cómo la gente crece? Lo básico de cómo la gente crece, ¿a través de qué? Juan 17:17, Jesús ora y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que todo eso está atado. Si no se predica la palabra del Señor desde el púlpito y si no se comparte la palabra del Señor los uno a uno, no hay ese crecimiento, porque el crecimiento es a través de la palabra. Noten que esas dos cosas van unidas. Vuelvo y repito, miren, la iglesia no va a ser sana todavía si solamente tiene un púlpito donde se está predicando la palabra. Esto es parte de una iglesia sana, pero para que esa iglesia sea o esté más fortalecida, especialmente en madurez, necesita que haya un púlpito que predique la palabra y necesita gente allí, aquí y allá, hablando la palabra. Eso solamente, hablando la palabra, creciendo juntos en la palabra. Esa es la misión del Señor. Mi hermano, voy repito, así es que crece la iglesia. De esa forma, es la forma en que Dios diseñó para que creciera la iglesia. Luego el autor nos recuerda, y vamos acá, a Mateo 28, que es el famoso pasaje de la Gran Comisión.
para que recordemos algo que muchas veces pasamos por alto aquí en este pasaje de la Gran Comisión. Vea conmigo, Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Jesús se acercó, este es Jesús resucitado, después de morir y resucitar el tercer día, les habla a sus discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo que tengo toda la autoridad, yo los estoy enviando. Yo que tengo toda la autoridad, los estoy enviando. Por tanto, id. Noten que cuando dice id, no lo dejo ahí. Como que vayan y hagan una misión cualquiera, como a ustedes se les ocurra, lo que ustedes quieran hacer. Hermano, Jesús definió cuál era la misión de la iglesia. Y este es uno de los textos que, como lo conocemos tanto de memoria, o sea, o lo sabemos, o lo hemos escuchado tanto, pocas veces nos sentamos a pensar que ahí está definido cuál es la tarea de la misión. No tenemos que definirla nosotros. Y, o sea, vayan, muévanse. La misión no se hace sentado, mi hermano. La misión se hace viviendo el Evangelio. Viviendo el Evangelio día a día, donde quiera que estoy. Y hagan, ¿qué? Discípulos. Ya definimos lo que es un discípulo, y el que conoce a Cristo y va a seguir creciendo para parecerse más a Cristo. Eso es un discípulo, continuamente. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso no estaba limitado a Israel. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, de todas las naciones. Mira, cuando tú terminas de leer el libro de Apocalipsis, qué hermosa imagen al final, que hay gente adorando a Dios de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y es parte de la misión de la iglesia. Hagan discípulos, hagan personas que se parezcan a Cristo, de China, de África, de Sri Lanka, de Australia, de Indonesia, de cualquier país que tú quieras pensar. Hagan personas que se parezcan a Cristo. Ese es el llamado. ¿Y cómo es ese proceso? Miren, las personas escuchan el Evangelio, responden al Evangelio, ¿y qué viene después? Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasa? Muchas veces ponemos un punto final, donde aquí no hay un punto final. Ponemos un punto final, o sea, entendemos que el éxito es por yo ir, predicar el Evangelio, la persona respondió, la persona se bautizó. Que tengas una buena vida cristiana, David. Te veo en el cielo, David. Y ya, allí nos vemos en el cielo. Tú sabes que esto es un paréntesis, no tiene que ver con lo mismo, pero está relacionado. Cada vez que, a mí me gusta mucho, venía un grupo de Georgia. ¿Ustedes se acuerdan del pastor Brian? Grande, ¿verdad? Pues venía el pastor Brian de Georgia y yo me acuerdo que él vino como 2, 3 años corridos. Y yo me acuerdo que cada vez que él venía, nos despedíamos, nos dábamos un abrazo, normal, ¿verdad? La despedida. Y él y los miembros de su iglesia, una de las cosas que hacían era, literalmente me lo decían mucho, si no nos vemos el año que viene, nos vemos en el cielo. Ese era como su chiste de despedida. Pero claro, ellos lo estaban diciendo en algo verdadero, en el sentido de que, oye, pues no sé si nos vamos a ver el año que viene, pues ya sabes que tú eres un hermano en la fe, pues tú, ¿dónde te voy a ver? Pues en el cielo, porque probablemente yo no me encuentre más con él, o sea, aquí en la tierra. Pero piense esto por un momento. Al nuevo creyente nosotros no le decimos eso. Imagínense, bienvenido. Siga por ahí. Derechito, sigue este camino y va a llegar solo. No, mi hermano. Por fe. Exacto. Por fe. ¿Cómo va a sobrevivir? Trata. El progreso del peregrino. Está aquí en mi mente ahora mismo. Léalo, escuche bien. Se está perdiendo de mucho si usted no lee eso. Un libro. Escrito en el siglo XVII. El libro, la película está buena, pero el libro está, pero por mucho mejor. El libro de Progreso Peregrino es eso, la vida cristiana. Un hombre que se convierte. Algo que usted encuentra en el camino, que ese hombre no va solo. Él se va encontrando personajes en el camino que lo acompañan. Uno de mis favoritos es Esperanza. Pero dentro del camino, ellos se encuentran a uno que se llama, ¿miren cómo se llama? Fue con toda la intención. John Bunyan, que es el autor, era un genio. De verdad que él era un genio. Ese personaje se llama Ignorancia. Sí, se llama, ese es su nombre. Y ellos lo invitan y le dicen, mira, recuerden que ellos van de camino a la ciudad celestial. Recuerden que ese libro es una alegoría de lo que es la vida cristiana. Ellos van de camino a la ciudad celestial y no van solos. Peregrino está con el cristiano, está con Esperanza, con ese otro personaje. Y ellos invitan a Ignorante. Le dice, mira, ven con nosotros, únete, vamos a caminar juntos. Y le dice, no
En otras palabras, dice, yo no los necesito a ustedes. Esto de caminar juntos, ustedes sigan por ahí y yo tomo mi camino. Yo no les voy a contar para que lean el libro lo que pasa al final. Final. ¿Puedo contar? ¿Lean el libro o vean la película? No sé si la película te hace detalle, creo que sí. Pero no lo puedo contar, pero sí les puedo decir que no termina bien. Ignorancia. El progreso peregrino. El progreso del peregrino. Sí mismo. No lo busquen en ChatGPT. ¿Qué le pasó al personaje de ignorancia en el libro El progreso del peregrino? No haga eso. Vaya al libro y léalo hasta el final. Porque hoy tenemos esa herramienta, ¿verdad? Hoy podemos hacerlo rápido. Exacto, léalo con calma porque eso es el final. Literal, esta escena es la última, la que yo te estoy hablando. Exacto, para que tengas que leerlo hasta el final. Se presentan unos cuantos libros distintos con este tipo. Sí, son diferentes ediciones. Sí, cualquiera de ellos que diga John Bunyan, este autor, El progreso del peregrino. Hay muchas ediciones, por un libro de como 300 años. Pero que tenga ese autor, John Bunyan, y el título, El progreso del peregrino. Bien, me dice el domingo, si lo encontró. Pero lo importante es esto. Se invitó a este hombre llamado Ignorancia a caminar juntos y él dijo no, y pagó las consecuencias que usted va a leer allá. Así que lo más importante es esto, nadie en la vida cristiana tiene que estar caminando solo porque ese nunca fue el diseño de Dios. Así que bautizamos a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos se unen a la iglesia. Ellos hacen parte de nosotros, de una comunidad local. Y ahí se acabó. Decimos, vuelvo y repito, le decimos, adiós, cuídate y te veo en el cielo. No, está el verso, la gloria, está el verso 20, mi hermano. Y muchas veces nosotros creemos que terminamos nuestra tarea ahí. ¿Qué dice el verso 20? ¿Cuál es mi tarea de ese discípulo que vamos a ir a hacer? Y lo vamos a bautizar. Y aquí es que a veces igual, voy repito, nos perdemos. ¿Y sabes por qué nos perdemos? Porque pensamos lo siguiente. Usted no sabe por 2000 años de historia cómo se ha estudiado este texto. Imagínense, son 2000 años que tiene la iglesia, que ha habido gente como tú y como yo, cristianos, que han estado pensando en esto y se han hecho esta pregunta, Carlos. Llevo a Carlos ahí pensando. Me gusta ese engagement en una clase. Se han hecho esta pregunta enseñándole. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué le enseñamos? ¿Te gusta contestar? Antes de usted contestar, piense. ¿Qué le enseñamos? Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿qué le enseñamos a un discípulo nuevo que se acaba de convertir, que lo bautizamos, y es un bebé espiritual? ¿Qué le enseñamos? De primera, ¿qué le enseñamos? ¿Qué usted cree? Tenía que empezar por ahí para que eso lo elemental, la leche. ¿La leche? Porque él es un hijito, según la escala de madurez de Juan. Sí. Primero rudimento. Sí, ¿qué más? No vaya lejos todavía. ¿Qué es un discípulo? Un nuevo discípulo. Y dice, vamos a enseñarle. La vida de Jesús. La vida de Jesús, muy bien, para que siga conociendo su identidad. ¿Qué más? Y de hecho, a través de toda la historia, escuche bien, son 2000 años de historia, ¿sabe todos los programas que se han propuesto? Y digo programas, y escuche bien, no estoy diciendo que son malos necesariamente. Lo que estoy diciendo es que se han propuesto programas de decir, la mejor manera de hacerlo es esta, enseñándole primero el modelo de Sonia, ejemplo, enseñándole primero quién es Dios y segundo, la identidad en Cristo. Esa es la mejor manera y punto, ya. Y después sale otro programa. Imagínate cuántos se han hecho en 2000 años. No, lo mejor de enseñarle primero es esto y segundo esto. Y cuando, especialmente después del siglo XVI, antes no pasaba tanto esto, pero después del siglo XVI que se inventa la imprenta y es más fácil publicar libros, y especialmente en la era moderna donde publicar libros ya es algo que hasta tú te puedes autopublicar, hasta tú mismo puedes hacer un libro. Antes tú tenías que esperar tantos procesos editoriales y que una editorial te aceptara. No, tú sabes que ahora mismo tú escribes un libro, lo que tú quieras, escribe un libro, lo envías a Amazon y Amazon te lo publica. Ellos mismos lo envían a la gente que lo compra y te envían los chavitos a ti. Ya. Eso es tan fácil ahora. Eso ha hecho que obviamente haya más libros disponibles, buenos y malos, pero que haya más libros disponibles. ¿Y sabes qué hacemos? Ahora una lista. Entonces viene David, acabadito de convertir. Y le digo, David, ven acá.
Para la semana que viene, léete estos 2 libros. Para la semana que viene, David, por favor. Léete estos 2 libros y me hace un ensayo de 4 páginas. En la gloria lo voy a ver, ¿verdad, Pablo? En la gloria, pero lo voy a ver después porque nunca va a llegar aquí otra vez. Me voy a adelantar un poco. Es un poco complicado porque en uno de los versículos de la Biblia, si no me equivoco, Pablo habla de que tenía que ser como un camaleón, bajarse al idioma, al tipo de lenguaje que todo aquel. Cuando él dice que a los judíos me Muchos dicen judíos judíos, van que a a los los gentiles gentiles me dicen gentil, te entiendo. Exacto. Para llegarle, saber en qué idioma le puede llegar para que esa persona entienda, Claro. porque son nuevos en Sí. esto. Y básicamente lo que siempre has dicho, para poder amar, para poder servir, tenemos que amar. Y para poder amar tenemos que conocer. Tenemos que enseñar a esas nuevas personas cómo conocimos a Dios, Sí, cómo amamos a Dios y cómo le podemos servir. claro, excelente. Yo De hecho. entiendo que basado en esas tres 3 puntos. puntos, yo entiendo que todo es en base a esas tres, Sí. como la forma De hecho, correcta que le podemos hacer. Lo que tú traes es la visión aquí en la iglesia local. ¿Cuál es que es la visión de la iglesia? Conocer, amar, servir. Y la idea de todo lo que nosotros queremos hacer, eso pasa por ahí. Alguien que venga, que conozca a Dios, que ame a Dios y que sirva a Dios. Eso es un tipo, como repito, los programas así hechos no son malos, de que es como tú le enseñas a alguien. Es decir, como yo organizo toda la fe cristiana que yo le quiero enseñar. Y vuelvo y repito, el ejercicio que estaba haciendo hace unos minutos, mi hermano. ¿Son malos los libros? La idea de yo decir, David, nuevo creyente, se convirtió ayer y yo sentarme con él, David, vamos a leer un libro. ¿Eso es malo en sí mismo? No, para nada, para nada. Es más, si yo voy a David, que aguanta un libro y está madurando poco a poco, ahí, miren, yo, no de la primera semana ni el primer mes, pero sabes que yo poco a poco, depende de tú qué, y crecen diferentes. Esto es un principio, mi hermano, que hace como 3 años atrás lo leí un libro de Miguel Núñez y me cambió, literalmente. Un principio bien básico. Él decía, mira, en toda iglesia cristiana, la gente, a veces la gente entra por ahí y dice, se supone que aquí todo el mundo está al mismo nivel espiritual. ¿Eso es verdad? No. Y cuando digo el mismo nivel espiritual, escúchame, es el mismo madurez. No. En ninguna iglesia cristiana, el mismo Juan, mira, yo lo llevé a Juan, ¿se acuerdan? Cuando él decía, pero están los hijitos, los jóvenes. O sea, no, pero hay muchos factores, muchos factores. Así que yo ahí sí puedo, depende de cómo vaya aprendiendo David. Miren, este libro que resume ciertas doctrinas de la Biblia acerca de quién es Dios, ese buen modelo de Sonia, vamos a aprender quién es Dios, David. Vamos a aprender los atributos de Dios, eso es importante, David, para que tú conozcas al Dios que te salvó. Y luego vamos a la identidad en Cristo y seguimos aprendiendo y le doy otro, eso está muy bien. Otro problema que vemos, eso no es malo en sí mismo, pero lo podemos convertir en malo cuando hay mucho de esto. David, toma, léete después pues ya lo aguanta incluso, o sea, no está mal el ejercicio, pero miren, poco de esto. Poco de esto. O sea, de yo sentarme con David, la clásica, de decir, David, vamos a leer Juan, vamos a leer Hechos, vamos a leer Amós, vamos a leer Isaías, vamos a leer la Biblia. Entonces, como esta explosión editorial de que tenemos más libros disponibles, es triste, pero ha hecho que dependamos más de esto que cosas, pues repito, que no son malas en sí mismas, porque son resúmenes. ¿Qué nos está enseñando esto? Por lo que dice la Biblia. Claro, pero que dependamos más de esto que de la misma Biblia. ¿Qué usted tiene que hacer, mi hermano? Partir de la Escritura. Y vamos a usar el término, Jessica, muy bueno, un complemento, unos buenos libros alrededor que nos ayuden, claro que sí, porque ¿sabes qué? Esto está en la Biblia también, la idea de tener esto. ¿Sabes qué son estos? Cuando la Biblia dice maestros, son maestros. Libros de sana doctrina, son maestros. Son gente que Dios le dio una capacidad para edificar la iglesia y ellos están usando ese don, un don que Dios le dio para edificar su iglesia y lo hacen a través de un libro porque Dios le dio ese don. Así que usted está usando dones también de Dios para la iglesia y no es malo, es necesario. Así que estamos bien hasta ahí, pero cuando usted sigue estudiando se da cuenta que hemos hecho un sobreénfasis en un cuerpo doctrinal solamente.
Como si simplemente David, que es el nuevo creyente, David, perdona que te cogí de ejemplo, David, que es el nuevo creyente, yo tengo que darle más información y más información y más información y llenar su cabeza y hacer el gran teólogo David con toda esa información. ¿Es eso lo que estamos llamados a hacer? Según el versículo 20, porque yo repito, decimos enseñándole, pero específicamente ¿qué? Porque ahí lo dice, y por eso decía ahorita que ahí es que nos perdemos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, en otras palabras, hay que enseñarle a David ¿qué? ¿Sí? ¿Para qué? Enseñamos Biblia porque es a través de la Biblia que va a llegar a eso. Pero lo que estamos buscando es ¿qué? En el libro lo dice. Que caminen, que hagan caminar, no solamente enseñar porque se ve que, oye, para él, pero lo está ejecutando, lo está llevando a cabo. ¿Qué? Estamos buscando esto. Obediencia. ¿Ya? Estamos buscando, enséñeles que guarden. O sea, que apliquen. Tú sabes que guardar las cosas que os he mandado es aplicar, es obedecer. Le estamos enseñando a obedecer a su Salvador, a vivir según lo que enseña su Salvador y su Señor. Entonces, ustedes ven el problema muchas veces que hacemos de David, el nuevo creyente, el gran erudito, con mucha información, pero poca práctica. O sea, tú tienes la teoría, pero le falta la práctica. O sea, esto implica que, David, yo te voy a través de la Biblia, David, yo te voy a enseñar lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Y también, David, vamos a ir a buenos libros. Hay un autor que se llama Ian Bounds, el mejor, escribiendo acerca de la oración. Así que vamos a leer ese libro también, David. Lo llené de información. Es necesaria, escucha bien, yo no estoy diciendo que no es necesaria, eso es como el fundamento, míralo así. Pero ¿y cuándo fue que yo me senté a enseñarle a David a orar? ¿Qué parte del proceso? ¿Cuándo fue que literalmente yo le dije, David, ven acá, vamos a orar juntos, yo te voy a enseñar? Porque es nuevo. Hermano, a veces nosotros pretendemos que este hermano que no sabe tenga esas herramientas cuando nadie se ha sentado con él a enseñarle a orar. Como el etíope. Sí. Porque no iban a tener entendimiento porque nadie se había sentado con él hasta que Felipe se sentó con él a enseñarle. Y a veces pretendemos que ese ya sepa esto y aquello y lo otro. Oye, pero ¿hay alguien que se ha sentado con ese para enseñarle si estas cosas que estamos hablando que pensamos que ya no tiene hoy? ¿Entiendes la idea? De hecho, esto me lleva a pensar algo que me llamó mucho la atención. Aquí, está en la página... ¿Dónde está? Quiero ver si alguno de ustedes lo ve. Es cuando, o se acuerda de lo que estoy hablando. Pero creía que lo tiene marcado y no lo tengo marcado. Es cuando él presenta acerca de unas personas que se están quejando. Creo que una se llamaba María, de hecho, no sé si el otro Guillermo. Y él decía como que se están quejando ellos porque no hay mucho Guillermo ni muchas Marías. ¿Entiendes? Que son personajes que o yo leí otro libro y... ¿Te imaginas? Probablemente. Eso puede pasar. Eso puede... Pero va con el No, tema. no, Va con el tema. va con el tema, pero eso puede pasar. No se sorprendan. Bueno, vamos a asumir que está aquí. Por lo menos aquí No me lo inventé. ¿Vamos a asumir que está aquí o qué? Porque lo tengo en alguno de estos libros. encontré un Walter. Dice, No. y mira cómo dice, es revoltoso. Mira, está en el otro libro. El autor Walter. Yo estaba probando. ¿Sabes qué estaba probando con esto? Que ustedes leyeron. Porque como ustedes todos tenían cara de que esto no está aquí, significa que ustedes leyeron. ¿Entiendes? Wow. Bien, está en este otro libro. Página 18. Este libro lo quiero recomendar, se llama La dinámica de adiestrar al discípulo. Es un clásico. Es un libro ya de los 80, 90, pero muy, muy bueno. Y miren lo que dice este libro acerca de este tema. Él dice que está el Guillermo, mira, si me acuerdo de los nombres, era Guillermo y María. Pero dice que está este tal Guillermo y esta tal María lamentándose. Diciendo, oye, si tuviéramos más personas tan consagradas como Guillermo, está hablando de la iglesia, si más personas tuvieran hacia otros el mismo amor que siente María, si más personas, contextualícelo, tuvieran el compromiso que tiene David, la iglesia, tiene Walter, si más personas tuvieran eso, si otros pudieran ofrendar como ofrenda a Tomás, luego dice, si otros pudieran ofrendar como ofrenda a Tomás,
Escuche bien lo que él contesta. Él dice, la tragedia de estas conversaciones está en que ellos están haciéndose eco de lo que habrá en los corredores de la iglesia dentro de 20 años, a menos que agarren la visión de hacer discípulos. Escuche esto bien ahora. El mejor método para que aparezcan en la escena más Guillermo y más María y más Tomás consiste en que Guillermo, María y Tomás compartan sus vidas con otras personas. ¿A ti te gustaría en la iglesia que hubiera más gente comprometida con el compromiso que tienes tú? Sí, a mí me gustaría. Yo que a ti también. Tengo dos opciones. La opción de sentarme a quejar, oye, si más personas, ¿por qué las personas no se comprometen? Y estoy en un círculo, sin hacer nada, solamente ahí. O puedo doblarme la manga y decir, si yo quiero que más personas tengan este mismo compromiso, ¿cómo podemos lograr esto? Primero, en oración. Primero, ore por eso. Ore porque se levante más David, ore porque se levante más Walter, ore porque se levante más Robert. Ore por eso. Pero ¿sabes qué? Reprodúzcase. Yo lo aquí es el principio. Reproduce lo que tú eres, el discipulado. Busca la manera de enseñarle. Si David se queja porque no hay tantos David, ¿qué él debe hacer según esta enseñanza? Me gusta esa. Pero eso es. Eso mismo es, hacer la visita. Hacer gente que pueda hacer lo que él hace. Hacer gente que también pueda hacerlo. ¿Y sabes qué? En el camino se levantarán algunos que lo harán mejor. ¿No es así? Claro. Sí. Esto es lo que hace un maestro. Así es. De seguro cuando uno tiene estas preocupaciones, bueno, a mí me ha pasado. Cuando yo tengo preocupaciones por eso y por mi iglesia y eso, bueno, obviamente uno ora, pero también yo creo firmemente que es el Señor llamándonos a hacer algo. O sea, obviamente a orar, pero también como que el Señor nos está despertando a esa necesidad que hay y hay que hacer algo acerca de ello. So, si tú te estás dando cuenta que, por ejemplo, los miércoles, tú quisieras que más gente de los que viene los domingos como que se involucrara y eso, que obviamente ese es el deseo, yo creo que de todos los que estamos aquí. De seguro el Señor está inquietando tu corazón para que hagas algo. Tienes que hacer dos cosas. Ora, porque a veces tenemos la inquietud, pero no vamos al Señor. Y de hecho, si usted no hace eso, es otro tema, no de hoy, es otro tema, pero si usted no hace eso, ¿sabe en qué se convierte eso? Amargura, murmuración y chisme, porque entonces usted va y lo comparte con otro, la queja. En vez de usted primero que todo, ¿qué? Llevárselo al Señor. Oye, Señor, qué bien sería que hubiera más gente los miércoles aquí. Señor, toca el corazón de los hermanos para que lleguen también. Pero ¿sabes qué? Dóblate la manga y empieza a llamar. El ministerio del mensaje de texto, el ministerio del domingo. Y va el domingo y le dice, ¿sabes que la clase del miércoles estuvo muy buena? Aprendimos, dale un punto. Aprendimos de esto. Y compromételo. ¿Puedes venir otro miércoles? O te invito a que vengan otro miércoles. Algo, busca la manera. Dale tu librito, sácale una copia. Se lo das, la página. Lo más que te resaltó de todos los principios que hablamos hoy, quizás hay algo que como que te llamó más la atención. Eso va, lo saca una copia y se lo da el domingo a este hermano que tú quieres invitar. O sea, es buscar la manera. Entonces tú involucrarte más y moverte más a eso y reproducirte. Esa es la idea. Yo quiero terminar con esto. En el libro se nos sigue dando idea acerca de este tema que estamos hablando, pero mire lo que dice en la página 109, ya con esto cierro. Página 109, ahí ese segundo párrafo, y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora mismo. Si quieres que la gente a tu alrededor viva bajo una misión, ¿es lo que dice entonces? Entonces tú vives bajo una misión. Si quieres ver a la gente a tu alrededor caminar en humildad, ¿qué tienes que hacer tú? Trata de caminar en humildad. Si quieres que más gente alrededor tuyo sean creyentes maduros, ¿por dónde empieza todo? ¿Quién es el primero que entonces se tiene que comprometerse a un creyente maduro? Pues yo. Y entonces ayudar a otro para ser un creyente maduro. Y ser un portador de la palabra. Así es. De hecho, usted siempre ore por esto. Esto yo lo he dicho muchas veces. Esto es una oración genuina que yo hago. Señor, dame un Bernabé y un Timoteo. ¿Sabe por qué? Ese es Pablo. ¿Recuerda a Pablo? Pablo estaba en el medio. Y Pablo tuvo un Bernabé. ¿Quién fue Bernabé con Pablo? El que lo guió, lo ayudó, lo discipuló. Le dio unas bases, unas herramientas. Lo recibió, le enseñó muchas cosas. Pero era alguien que estaba más adelante en la fe.
¿Recuerdan eso? Pablo está aquí en el medio. Bernabé era alguien que le llevaba tiempo. O sea, llevaba más tiempo que él en la fe. Y Bernabé se invirtió en ¿quién? Pablo. Así que oro por un Bernabé. Siempre oro por un ¿qué? Por un Timoteo. ¿Por qué? Porque entonces Pablo, ¿qué hizo con Timoteo? Se invirtió en él. Compartió su vida, lo discipuló. Alguien hizo esto por él y él lo hizo por otro. Hermano, todos los que estamos aquí, recuerde, usted no se levantó cristiano una mañana. Así de la nada. Y vino a la iglesia solo, automático. No, eso no. Y de hecho, usted no es lo que hoy es en su madurez espiritual, sea la que sea en su etapa hoy, como cristiano. Solo. No, porque yo he leído un montón de libros, yo solito me lo he leído todo así. Lo que recibiste fue información, eso está muy bien. Pero vida cristiana, ¿cómo? Y que se ha traducido en madurez, ¿cómo lo tienes hoy? Por esto, por la iglesia. De muchas maneras, por hermanos que han estado alrededor tuyo. Pero ahí iba otra. Y yo estuve explicándole a ella lo que yo estaba aprendiendo. Hasta que un día ella llegó. ¿Sí? Y eso es un poco de la palabra. Amén. Tú lo llevaste a tu casa, para ser discípulo en tu casa. Sí, eso es así, amén. Gracias por eso, David. Así que el Señor nos ayude, mi hermano. Nuestra tarea como misioneros, hacer discípulos, procurar crecer en madurez y que otros estén creciendo en madurez. Llévate esa pregunta, ¿cómo yo estoy? Yo primero, creciendo en madurez. Yo estoy creciendo en la palabra del Señor, la oración, la vida de iglesia. Y segundo, ¿cómo yo estoy ayudando a otro hermano a crecer? Vaya delante del Señor, pregúntele eso. Permita que a través de la palabra el Señor lo guíe, le dé la convicción. Y usted venga e involúcrese más en la iglesia local con los hermanos. Eso es una iglesia que vive en misión. Vamos a orar para terminar en esta parte en el día de hoy. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos lo que es un discípulo, alguien que continuamente está creciendo en madurez, alguien que se está pareciendo más a ti cada día. Gracias porque un día tú nos llamaste, Señor, nos hiciste tus hijos, nos hiciste discípulos tuyos. Y es un proceso que no termina. Gracias por toda la gente que tú has puesto alrededor nuestro para enseñarnos, para guiarnos, para llevarnos de la mano, Señor. Pero también te pido que nos des el gozo, Señor, de poder llevar a otros a Jesús, de poder acompañar a otros en el camino. Oh Padre, que miremos en esta noche a nuestro alrededor y miremos gente alrededor de nosotros que está todavía atrás por alguna razón en su madurez espiritual o que son nuevos creyentes y que nosotros podamos genuinamente invertirnos en ellos, procurar su crecimiento, orar por ellos, acompañarlos a la palabra, enseñarles la palabra. Señor, ayúdanos porque eso hará que seamos una iglesia que vive en tu misión, siendo discípulos que hacen discípulos. Señor, gracias te damos por esta enseñanza y que por medio del poder de tu Espíritu Santo podamos aplicarla. En tu nombre Jesús oramos, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, delante de tu presencia estamos una vez más en esta noche, Dios. Te adoramos.